Hola, ¿qué tal, seguidores de Impulso Norte? Bienvenidos a una nueva entrevista. El día de hoy tenemos como invitada a Ana Lucía del Río, economista del Instituto Peruano de Economía. Bien, este último ha presentado recientemente un análisis sobre la percepción de los economistas frente a las propuestas de los principales candidatos presidenciales. Esto en un escenario de una segunda vuelta se perfila entre Keiko Fujimori y una eventual contienda entre Sánchez y Rafael López Aliaga. Bien, en medio de esa incertidumbre política y económica también. Bienvenida, Ana Lucía. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Ana Lucía, este estudio señala que 9 de cada 10 economistas consideran desfavorables las propuestas de Roberto Sánchez. Bien, en temas clave como inversión, empleo formal, sostenibilidad fiscal también, ¿no? ¿Qué aspectos concretos de su plan generan mayor preocupación técnica entre los especialistas? Claro, te cuento. Como mencionas, de acuerdo con la encuesta, primero me gustaría introducirlos a la encuesta que hacemos mensualmente en el IPE, que venimos elaborando desde enero del 2026, a economistas reconocidos que tienen trayectoria en el sector público, privado, que cuentan con maestrías y doctorados, por lo cual nos dan una opinión de especialista acerca de temas súper importantes de coyuntura. Y en este caso, por ejemplo, la encuesta de este mes ha sido muy centrada en la coyuntura electoral, ¿no? Hemos elegido preguntas en las cuales evaluamos propuestas y perspectivas acerca de los candidatos como Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Roberto Sánchez, ¿no? Que son los que ahorita se encuentran en la contienda porque aún no tenemos la segunda vuelta definida, ¿no? Claro. Entonces, regresando a tu pregunta, sí, uno de los resultados más impactantes que hemos hallado a partir de esta encuesta es que más del 90% de economistas consideran desfavorables o muy desfavorables las propuestas de Roberto Sánchez en temas como seguridad ciudadana y control de economías ilegales, sostenibilidad fiscal, generación de empleo formal y condiciones para la inversión privada. Ahí, para desglosar un poco los temas, en el caso de seguridad ciudadana y control de economías ilegales, este es un riesgo que persiste para todos los candidatos y tiene que ver con el hecho de que actualmente las bancadas de esos candidatos, por ejemplo, permiten que se sigan prorrogando los plazos del reinfo, ¿no? O no están luchando adecuadamente contra las economías ilegales, como por ejemplo la minería ilegal, que es un tema muy de suma relevancia actualmente y que no se le está tomando el enfoque necesario. En términos de sostenibilidad fiscal, por ejemplo, Roberto Sánchez, que es el que tiene la peor o la mayor percepción o la percepción más desfavorable sobre sus propuestas, tiene que ver con el hecho de que plantea cambios o plantea convocar una asamblea constituyente, probablemente para cambiar reformas económicas del tipo de gasto que se está haciendo, em, estatizar empresas, lo cual sería y hemos visto, por ejemplo, con Petroperú, que esto genera pérdidas generalizadas en el Producto Bruto Interno y en los ingresos que recibimos. También está más o menos que atentando contra la autonomía del Banco Central, que es la institución que justamente permite que tengamos una sostenibilidad fiscal y monetaria adecuada. En términos de generación de empleo formal, también sus propuestas están medio con barreras a la generación de empleo formal y en términos de condiciones para la inversión privada, como digo, sus propuestas son generalmente más estatistas, ¿no? Entonces, más que promover la inversión privada, busca generar mayor participación del Estado en la inversión, lo cual hemos visto y la historia nos confirma que no es algo que sea del todo favorable, ¿no? Y siguiendo esta línea también, si bien es el candidato con la mayor percepción de más desfavorable, también tenemos el riesgo de Rafael López Aliaga, donde también existen medidas que atentan contra la sostenibilidad fiscal dentro de su plan, como exoneraciones tributarias, distintos regímenes como zonas francas o zonas económicas especiales que son libres de impuestos, y esto también atentaría contra la sostenibilidad fiscal de nuestro país, ¿no? Por eso, 45% considera desfavorables las propuestas de López Aliaga en sostenibilidad fiscal y 34% considera desfavorables las propuestas de este candidato en seguridad ciudadana y control de economías ilegales. Uno de los puntos más sensibles que ya mencionaste, de hecho, es el cuestionamiento de la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú. Bien, ¿qué implicancias podría tener esto en la inflación, el tipo de cambio y también la confianza de los inversionistas, no la inversión privada? Claro, sí.
El BCR se encarga básicamente de preservar la estabilidad monetaria del país, es decir, su principal objetivo es que la inflación se encuentre dentro de un rango meta y con ello los precios no suban abruptamente cuando hayan algunos desbalances entre la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si comprometemos la autonomía del BCR? La tasa de interés podría, o mejor dicho, la inflación podría llegar a niveles antes no vistos, ¿no? Porque Perú, por ejemplo, ha mantenido durante 30 años un nivel de inflación adecuado en Latinoamérica. Ha sido uno de los países, o el país con menor nivel de inflación en los últimos promedio en los últimos 30 años, debido justamente a la autonomía del BCR y que el BCR modera su tasa de interés para controlar estos cambios de inflación y mantenerla dentro del rango meta, ¿no? En el largo plazo. Eso desanclaría las expectativas de inflación, que es cómo perciben los peruanos que van a estar los precios de aquí a unos meses, a 3 meses, a 6 meses, y generaría disrupciones en los precios que finalmente terminan afectando el bolsillo del peruano, ¿no? Otra cosa también es que nos protege de posibles peligros internacionales a partir de nuestras reservas internacionales netas, ¿no? Entonces, también interviene en el mercado cambiario para mantener la estabilidad del dólar dentro de un rango adecuado por ejemplo, también Roberto Sánchez ha mencionado temas como que podría utilizar este dinero de las reservas internacionales netas, que son justamente un colchón para evitar fluctuaciones que no queremos de la moneda y que finalmente el sol se deprecia a niveles que perjudicarían los bolsillos de los peruanos. Otra vez, esto y todo el rol del BCR en general es preservar la estabilidad monetaria y también en general de nuestra moneda, ¿no? Para evitar que suban los precios excesivamente y que se dispare respecto a el dólar, por ejemplo. Claro. El informe también menciona algunas otras propuestas como mayor intervención estatal, lo que mencionabas también, y cambios en las reglas de inversión extranjera. ¿Cómo podrían impactar estas medidas en el flujo de inversión privada en el corto, largo plazo, mediano plazo? Ya vemos que las expectativas de inflación están ciertamente ancladas a todo lo que pasa con el entorno, ¿no? De hecho, por ejemplo, algo que tiene que ver, o reacción de los mercados cambiarios, es que una vez que salió el resultado, o los resultados preliminares de la OMPE, donde Roberto Sánchez se encontraba entre los primeros candidatos, el tipo de cambio se depreció, fue la segunda mayor depreciación en un periodo electoral sin considerar el 2021, ¿no? Que es cuando salió Castillo. Entonces, ciertamente los inversionistas anticipan que cuando un candidato que posiblemente atente contra propuestas o tiene propuestas que atentan contra la inversión privada, van a empezar a retirar sus capitales, inclusive desde antes de que el candidato sea presidente, ¿no? Como una medida de anticipación. En el caso también de Keiko Fujimori, su planteamiento gira en torno al capitalismo popular, con énfasis en MIPES, ¿no? Y reactivación también de proyectos. Desde la evaluación del Instituto Peruano de Economía, ¿cuáles son las principales fortalezas de sus propuestas y aspectos que generan también dudas o esos vacíos en las propuestas económicas de la candidata? Lo que podemos decir es que de los tres candidatos, si bien Keiko es la que tiene las propuestas más alineadas al modelo económico actual, también tiene deficiencias como, por ejemplo, esto que menciono. En temas mineros, los tres planes, por igual, plantean reducir los plazos de las concesiones mineras, lo cual también de alguna manera ahuyenta la inversión privada. Porque, por ejemplo, en el IPE hemos hecho un estudio de que un proyecto minero toma en promedio entre 30 y 40 años en desarrollarse. Y reducir estos plazos implicaría que una minera no podría desarrollar su proyecto en el tiempo que se requiere, ¿no? Entonces, una de esas O da cosas que cabida hemos también identificado, por a ejemplo, algunas economías ilegales, ¿cómo? o da cabida también a unas economías ilegales, ¿no? Que giran en torno a Por la supuesto. acción de la minería, ¿no? Claro, no consideramos que tenga Keiko propuestas tan favorables respecto a la promoción de economías ilegales, respecto a la eliminación de economías ilegales, perdón.
Sin embargo, también hay bastantes deficiencias en los otros dos planes, ¿no? O sea, hemos estado sacando informes electorales, por ejemplo, en estas últimas semanas, evaluando justamente los planes de gobierno de estos tres candidatos que nos parece súper clave, ¿no? Y, por ejemplo, en un tema extra también, sabemos que este año ha sido un año récord de exportaciones en el Perú. Eso ha sido uno de los principales impulsos por los cuales hemos crecido 3,3% y pudimos haber crecido mucho más de no ser por todo este entorno de economías ilegales y de inestabilidad política, ¿no? Pero inclusive con eso, tanto Keiko Sánchez como López Aliaga tienen medidas que no favorecerían el impulso de las exportaciones, principalmente de las agroexportaciones, ¿no? Y de las exportaciones mineras que derivan justamente o que se fortalecerían al formalizar la minería. Claro. En caso de López Aliaga también se advierte esta preocupación por la coexistencia de reducción de impuestos, como ya mencionabas, también en grandes proyectos de inversión, ¿no? ¿Qué tan viable es financiar ese tipo de propuestas sin comprometer también el equilibrio fiscal? Lo que nos preocupa en sí del plan es que es un poco vago en las cosas que plantea. No tiene metas específicas ni una hoja de ruta de cómo lograría esas grandes inversiones de infraestructura que sí suenan muy, muy impactantes y bonitas, pero de dónde podría salir el gasto. Él plantea recortar ministerios y exoneraciones tributarias, pero son cosas que también, si te das cuenta, son contrarias, porque plantea mucho, Claro. mucho más gasto, recorte de ingresos. Entonces, ¿cómo financiaría esto? Eso es algo que también preocupa y ciertamente no solamente nos preocupa a nosotros, sino a los economistas que responden a esta encuesta, que consideran también que uno de los principales riesgos es la sostenibilidad de las finanzas públicas en el caso de López Aliaga. Bien, este informe destaca la incertidumbre electoral, ¿no? Como un principal factor de riesgo económico reciente, ¿no? Incluso reflejado también en la depreciación del sol, como ya mencionabas. ¿Qué escenarios podríamos esperar en el mercado si esta incertidumbre se prolonga, ¿no? A puertas de la segunda vuelta también. Bueno, ciertamente como mencioné, una de las principales consecuencias de la incertidumbre asociada al proceso electoral es la depreciación del sol, es la fluctuación de la moneda, porque inversionistas que tenían activos en soles o que invertían en la bolsa peruana deciden que ya no, que es más riesgoso invertir y retiran su capital, ¿no? Eso genera también depreciación del sol, o inclusive peruanos deciden tener sus activos en dólares o cambiar sus soles a dólares porque consideran que la economía está o que podría peligrar. Eso es uno. Otra cosa también es la conflictividad social, que de hecho, como mencionaste, sí, en la cuarta pregunta de esta encuesta tenemos que la incertidumbre social del proceso electoral se sitúa como el principal riesgo, ¿no? Con 55% de los economistas que consideran que es el principal riesgo para la economía en los próximos 3 meses. Le sigue a ello inestabilidad política, que es por ejemplo, la posible vacancia del presidente Balcázar, no lo que va a pasar en los próximos, o en el próximo presidente que vayamos a elegir, sino el actual que tenemos, que también tiene sus problemas per se, ¿no? Entonces, tenemos incertidumbre, inestabilidad política y también algo que hemos visto, por ejemplo, es que ha repuntado la conflictividad social. Y esto se puede asociar también al hecho de que están habiendo estas protestas a partir de no solamente del comportamiento un poco o de la dinámica que ha tenido este proceso electoral tan difuso, ¿no? Sino también justamente por no, de repente por estar en desacuerdo con ciertos candidatos y que lleguen a la presidencia. Hay mucha gente que siente que este proceso electoral no ha sido del todo justo, ¿no? Entonces también eso ha impulsado la conflictividad social y ha pasado, por ejemplo, de que en marzo se encontraba en 2% al 18% de personas que consideran que es una de las principales preocupaciones para la economía en los próximos meses, ¿no? Entonces, sí, diría que esta incertidumbre también genera aumento de conflictividad, perjudica también las expectativas y la confianza empresarial, que tienen impactos en el tipo de cambio y también en el dinero que entra en el Perú, ¿no? En ese sentido, podría perjudicar también la inversión privada. Ana Lucía, ¿a qué conclusión podemos llegar? Hemos visto todas estas propuestas de los candidatos, propuestas económicas, ¿no? Desde vacíos en las partes de economía, también contextos o panoramas desfavorables para la inversión privada, ¿no? ¿Cuál sería esta llamada de atención, ¿no? Y sobre todo porque también es muy
eh, no tanto curioso, sino bastante llamativo el hecho de que más de la mitad de economistas, ¿no? Casi ya 100% considere que un eventual gobierno de Sánchez no debería solicitar facultades legislativas y también sería contraproducente para la economía peruana, ¿no? ¿Qué nos dice también eso sobre la percepción de la capacidad de gestión y gobernabilidad de los candidatos a segunda vuelta? Sí, a ver, te respondo primero esta última pregunta. Nuestra tercera pregunta, justamente como bien mencionas, la pregunta es, en el caso nuevo gobierno solicite al Congreso delegación de facultades legislativas, ¿en qué áreas prioritarias debería concentrarlo? En el caso de Sánchez, como mencionas, el 55% cree que no debería solicitar facultades legislativas, justamente alineado no solamente a, a la capacidad de gestión, que también podríamos relacionarlo, sino también al hecho de que tiene propuestas que podrían atentar contra la inversión privada, ¿no? Como esto de la autonomía del BCR, que se le pide aclarar su posición al respecto, la convocatoria de una asamblea constituyente, y bueno, en el caso de solicitar estas facultades podrían ser usadas de una manera no sea adecuada, ¿no? Esto no ocurre con los otros dos candidatos, donde sí existe un gran porcentaje de economistas que creen, o de especialistas, que creen que deberían priorizar o deberían priorizar esta solicitud de facultades en la lucha contra la inseguridad y las economías ilegales, que como menciono es un tema de muy importante relevancia actualmente. Y en el caso, por ejemplo, y bueno, también en la simplificación administrativa y estrada de proyectos de inversión, que también es un ancla que estamos teniendo para no aprovechar el potencial exportador que tenemos este año, ¿no? Que hemos tenido este 2025 y que podríamos seguir teniendo este 2026. Y bueno, como conclusión, diría que independientemente de quién pase a la segunda vuelta, es importante pedir a los candidatos aclarar su posición sobre temas clave que posiblemente puedan atentar contra el crecimiento del país, contra el bienestar de la población en general y contra, digamos, que eviten, ¿no? Por ejemplo, a Keiko también se le pide aclarar su posición sobre la política para enfrentar la corrupción. También sabemos que Keiko no es... no tiene la mejor reputación en ese sentido y también todos los candidatos tienen algo que mejorar y deberían hacerlo y deberían aclarar sus posiciones acerca de ello en los próximos, en el tiempo que le queda hasta la segunda vuelta, de manera que los peruanos podamos elegir conscientemente a, a la opción que creamos que va a hacerle, a darle mayor bienestar al país, ¿no? Y también estar informados, ¿no? Como menciono, el IPE ha sacado sus informes electorales con el comercio, con gestión. Los invitamos a leerlos también para que puedan estar bien informados de las propuestas específicas que tienen estos candidatos sobre temas de su interés: agricultura, educación, exportaciones, la inversión, temas laborales, ¿no? Es importante informarse para tener un voto informado y poder decidir adecuadamente. Muchas gracias, Ana Lucía, por haber compartido toda esta información tan importante con nosotros. Muchas gracias a usted por la invitación. Bien, seguidores de Impulso Norte, hemos estado con Ana Lucía del Río, economista del Instituto Peruano de Economía. Bien, conmigo será hasta una siguiente entrevista y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Impulso Norte.